Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mentoría especial con el equipo de Ascenso, la plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Valores de Colombia, con la cual vamos a conocer cómo funciona esta herramienta. Ya les hemos ido contando un poco. La semana pasada tuvimos la charla con nuestra experta. Aproximadamente 80 personas nos acompañaron en esa sesión. De verdad, muy valioso para nosotros conocer este tipo de herramientas que, a mi juicio, están abriendo muchísimas oportunidades a los empresarios en Colombia. Hola, Pierre, muchas gracias por acompañarnos. Te vi la semana pasada, también te vi inscrito en el seminario de Inteligencia Artificial para Empresarios que vamos a tener la próxima semana, un seminario súper práctico con César Trujillo, que es un teso, un empresario súper duro que ha empezado a trabajar, bueno, hace mucho rato empezó a trabajar el tema de inteligencia artificial y la productividad en las empresas y está haciendo consultoría y mentoría para empresas de todos los tamaños y sobre todo multinacionales en América Latina, así que tenemos ese privilegio la próxima semana del Seminario de Inteligencia Artificial para Empresarios que organiza Misión PYME en alianza con César, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre. Camila les va a publicar el enlace si ustedes están interesados en participar y pueden verlo también en www.misionpyme.com.co o .com. En cualquiera de los dos nos encuentran. Y también los quiero invitar muy especialmente a un taller sobre los cambios más críticos que incorporó la reforma laboral a las empresas. Acuérdense que en este momento el Ministerio de Trabajo está en una campaña haciendo inspecciones en empresas, inicialmente empresas sobre las cuales han recibido quejas, pero también están visitando droguerías, farmacias, tiendas, comercios de todos los tamaños, verificando si se está liquidando correctamente la nómina por el tema de las horas extras. Así que decidimos con Bancoldex el próximo martes tener ese taller en donde vamos a hablar de tres temas. El primer tema tiene que ver con esa generalidad, 12 puntos críticos para todas las empresas de todos los tamaños en Colombia, con unos consejos legales en esos 12 puntos críticos que son más generales. Una profundización en el manejo de contratos de aprendizaje, que ahora son unos contratos especiales, contratos laborales especiales para manejo de aprendices, y una tercera sesión en la que vamos a mirar toda la información detallada de cómo se deben liquidar las horas extras, los recargos, porque se combinó reforma laboral con reducción de la jornada laboral. Entonces, algunas empresas están teniendo problemas o errores al momento de liquidar la nómina y algunas, por cumplir y no tener problemas, pues se están excediendo en el pago porque no están haciendo las liquidaciones de la manera correcta. Así que ese día, martes 16, a partir de las 8 de la mañana, con Juan Felipe García, que es abogado laboralista de la firma Galo Estudio Legal, vamos a tener esta sesión que de verdad va a ser súper práctica también, con este tema, con este enfoque de consejos legales y tips para que se puedan incorporar esas reformas. Bueno, ahora sí pasamos a presentar hoy a las personas, nuestras anfitrionas de Ascenso, Andrea Mosquera, que es la directora de la plataforma de Ascenso. Como les comentaba, esta es la plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Valores de Colombia, que ya lleva operando, ahorita Andrea nos dirá, pero ya lleva operando más de 4 años en el país, que ha creado confianza en torno a estas alternativas de financiación y después nos va a acompañar Ángela Patricia Castañeda, que va a ser la encargada de darnos el detalle de cómo se puede participar en este tipo de plataformas. Así que en primera instancia le doy la bienvenida a Andrea. Andrea, muchas gracias, bienvenida. Y qué bueno que esta campaña que hemos realizado con ustedes de 2 meses, pues se cierre hoy con esta sesión de mentoría muy práctica. Claro que sí, Adriana, y a todos nuestros asistentes y bueno, a Misión Pyme, pues muy buenos días para todos. Estamos pues muy contentos nuevamente de volver aquí a tener estas mentorías que espero, uno, que sean de su agrado y dos, que sean de mucho provecho para el crecimiento de las compañías. Como lo menciona Adriana, nosotros somos ascenso.com y aquí pues tanto como yo como Ángela pues hacemos parte del equipo de Ascenso y Ascenso lleva, este año vamos a cumplir 6 años en el mercado, el 20 de noviembre ya casi los cumplimos. Y pues estamos muy felices porque pues ya hemos dejado un camino y somos los que hemos abierto un camino largo
pero bien bonito aquí en nuestro país. Entonces, quiero comenzar antes de darle la palabra a Ángela, compartirles un poco de lo que trata Ascenso para los que no están familiarizados pues con la plataforma. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla. Ya se ve, sí. Entonces, gracias. Ascenso, que entonces, como les dije, pues nació hace 6 años. Nosotros somos una plataforma y fuimos la primera plataforma de financiación colaborativa o como en los ecosistemas internacionales se denomina crowdfunding financiero en donde, pues básicamente no nos estamos inventando la rueda. Esto lleva un poco más de 40 años en el mundo. Sin embargo, sí fue una innovación en nuestro país, porque pues particularmente pues no existía estos mecanismos tanto de financiación como de inversión. Entonces, pues esto trajo consigo unas oportunidades tanto para las empresas de buscar financiación alternativa como para todos los colombianos de empezar a invertir desde bajos montos. Entonces, aquí hablamos un poco de democratizar el mercado de capitales. Antes del mercado de capitales, pues, si uno tenía aproximadamente 150 millones de pesos y uno va a una comisionista de bolsa, perfecto, lo pueden atender. Sin embargo, no había este tipo de esquemas, pues, en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, esto, por eso les digo que fue una innovación, no solamente para el mercado de capitales, sino también para Colombia. Nosotros en los 6 años que llevamos, pues vamos financiando 225 campañas exitosamente en la plataforma. Esto es pues algo, digamos que muy, muy valioso en estos años que llevamos. Ya casi completamos una comunidad de inversionistas de 15.000 personas. Este perfil de estas personas, pues básicamente son personas como nosotros lo denominamos como personas de a pie, no necesariamente que tengan experiencia y conocimiento pues específico en inversión, sino que tengan el deseo de hacer crecer su dinero. Y pues ya hemos movilizado en la plataforma más de 116.000 millones de pesos. Bien, entonces, esta plataforma pues es súper sencilla, es un marketplace. Nosotros unimos dos necesidades, la necesidad que tienen las empresas de financiar sus proyectos productivos o empresariales y las conectamos con esa comunidad de inversionistas. En este momento, literal, nos ha atropellado el éxito. Todas las campañas que colocamos en la vitrina se cierran. Aquí entonces las últimas campañas, ahorita les mostré esta de Keo, esta de Ecotú, que fue la última que cerramos en menos de 2 días. Esta empresa, pues es una empresa de base biotecnológica, está buscando 300 millones de pesos. Em, lo interesante de este tema es que dentro de la línea de deuda que tenemos, pues los empresarios pueden definir sus condiciones de financiación. Entonces definen la tasa que le van a ofertar a los inversionistas, definen el plazo, que puede ser entre 6 a 36 meses, definen la amortización, que puede ser mensual o trimestral, y casi que todas las campañas en la línea de deuda van con Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías, pues es un aliado, es una entidad pública que, como su nombre lo indica, garantiza la operación. Entonces, esto es como una especie de seguro para los inversionistas que quieran, pues, digamos, prestarles la plata o financiarles esta campaña a las empresas. Aquí un poco, pues, el empresario invita al inversionista a conocer más sobre su compañía, el qué van a hacer con los recursos, cómo van a utilizar esos recursos, por qué confiar en el proyecto, algunos riesgos que hayan identificado y cómo los están mitigando y los impactos positivos del proyecto a nivel social, a nivel de innovación, financiero o ambiental. Y aquí cuando hablamos de este tipo de plataformas, pues hablamos de que más allá de ser una alternativa de financiación y de inversión, somos una herramienta de visibilidad y de posicionamiento. Entonces, no lo digo yo, lo dicen los mismos clientes que han conseguido nuevos clientes, nuevos socios, nuevos aliados, se han vinculado pues a otras redes de contacto.
Entonces esto hace también crecer muy bien el dinero. Y lo mismo, pues que acá digamos que hacen como una especie de estrategia de marketing digital que puede ser un poco más económica que hacerla por fuera de la plataforma para buscar obviamente más el posicionamiento de su marca. Esta es la línea más consolidada que tenemos. Esta fue la línea que comenzamos, pues, con la que comenzamos hace 6 años. No obstante, el año pasado nos dimos cuenta, bueno, realmente nos dimos cuenta hace mucho tiempo que las empresas no solamente necesitaban deuda o capital de trabajo, pues, para mantener, pues, su operación, sino que también necesitaban capital para crecer. Entonces, es así que complementamos el año pasado sacando dos nuevas líneas de negocio. Una es acciones y la otra es notas convertibles, en donde, pues básicamente lo que se busca con estas dos líneas es apoyar en la senda de crecimiento a las compañías a través pues de unos mecanismos vía capital. Entonces, acciones, pues básicamente es lo que ha hecho la bolsa durante sus más de 100 años en el mercado. Y notas convertibles es un instrumento que ahorita todavía no ha salido del horno. Nos hace falta un permiso de la superfinanciera, pero que básicamente estos instrumentos funcionan para empresas en etapa temprana y que están buscando capital para crecer, teniendo en cuenta pues sus dinámicas de crecimiento. Entonces, hemos complementado pues esta oferta. Aquí los invito pues a que revisen la plataforma www.ascenso.com. No nos equivocamos con la S, cambiamos la S por un 2 porque se necesitan dos para crecer, tanto los inversionistas como las empresas. Y aquí en la parte de Finánciate, pues podrán encontrar por qué es importante financiarse en Ascenso, qué necesitas para financiarte en Ascenso, cuáles son esos requisitos mínimos para participar. Ya luego de revisar estos requisitos, nosotros revisamos otros temas adicionales en la parte cuantitativa y cualitativa. Digamos que el journey o la manera de postular una campaña se puede hacer de dos formas, a través de la plataforma o también pues enviando la información a través de un correo electrónico de comercial. Y aquí en esta parte inferior pues encontramos una herramienta muy bonita que construimos que es un simulador de la financiación. Entonces acá estamos en el mercado de capitales 100% transparentes, 100% legales. Aquí entonces lo que es importante pues es básicamente simular o hacer el ejercicio de simulación de cuánto me va a costar a mí financiarme en Ascenso. ¿Cuáles son esas variables a tener en cuenta en la financiación de Ascenso? Y aquí en la parte inferior pues podemos descargar el detalle del plan de pagos de acuerdo pues a esas simulaciones que nosotros podemos tener. Eso, digamos que es a grandes rasgos. Hemos financiado todo tipo de compañías, particularmente pues las que más hemos financiado han sido micro y pequeñas empresas. No obstante, pues también hemos financiado empresas medianas y empresas grandes. Hemos tenido de diferentes sectores, de diferentes regiones. La realidad es que la Bolsa de Valores de Colombia pues ha entrado en varios departamentos y eso pues es algo muy valioso pues para nosotros. Em, Eso digamos que es a grosso modo. Cualquier, digamos que información adicional me pueden escribir o nos pueden escribir, ahorita ya les dejo en el chat, un correo electrónico para pues más información. Ahora entonces, pues quiero darle paso a nuestra invitada especial. Ella pues es nuestra experta invitada que nos va a contar un poco sobre esos tips de qué tener en cuenta al momento pues de financiarse en este tipo de plataformas en ámbito financiero, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener una salud financiera buena, unos indicadores financieros buenos, que tanto vemos pues la parte tanto cuantitativa como cualitativa pues en este tipo de plataformas. Entonces, quiero darle paso y quiero darle voz a una invitada que ella es Ángela Castañeda. Ella actualmente se desempeña o es nuestra líder
de el área de evaluación de empresas. Ella se encarga pues de hacer todo ese análisis de las compañías que se quieren, digamos que enlistar o financiar a través de la plataforma. Y muy cuidadosamente ella va revisando cada uno de esos indicadores financieros y demás. Entonces, quiero presentarla, Ángela Castañeda. Ella es profesional en finanzas y comercio exterior con maestría en banca de inversión y mercado de capitales. Tiene más de 9 años de experiencia en el sistema financiero y crediticio, analizando empresas de diferentes sectores y tamaños. Entonces, Ángela, bienvenida pues a nuestro espacio. Voy a dejar acá de compartir y un poco para que nos cuentes esos tips financieros. No sé si Adriana quiera... Sí, eh, una acotación. La bienvenida, Ángela, gracias y gracias, Andrea, por tu dale. información. Vamos a poderles habilitar micrófono a las personas que nos levanten la mano para que tengan la posibilidad, pues, de exponer sus preguntas. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Cami, que está en el backstage en la producción, nos ayuda diciéndonos quién está con la mano levantada, ¿vale? Entonces, ahí les vamos anunciando. Muchas gracias. Listo, perfecto. Aquí estaremos entonces, Ángela y yo, para aclararles pues como todas las dudas. Y Ángela, tu micrófono está abierto. Vale, muchísimas gracias Andrea y Adriana por esta invitación a Misión Pyme. Estoy muy contenta de poder compartir y extender esos conocimientos y esos tips de los que estamos revisando actualmente en el equipo de evaluación de empresas para, pues, para que se puedan llegar a financiar en ascenso. Nosotros acá hacemos un análisis riguroso financiero y cualitativo del perfil de las empresas para también dar esa seguridad al mercado y al inversionista de que eh, la empresa que estamos lanzando, pues nosotros ya la hemos revisado previamente y consideramos que es un buen candidato para financiarse en la plataforma y de cierta forma brindarles ese apoyo al inversionista. Recordemos que al final el inversionista es la persona en la que, según su perfil de riesgo y según la empresa en la que quiere invertir, pues determina si invierte o no, ¿no? Entonces acá les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. Me confirman si la ven. Sí, ya la estamos viendo. Listo. Entonces acá voy a poner pantalla completa y si hay preguntas o... Ah, pero acá ven como la pantalla completa o todo el... Todo, toda tu pantalla. Tienes que seleccionar únicamente el de la presentación. Sí. A ver, veamos. De pronto en configuración de visualización. Un segundo. Ah, acá. Ahora Eso. sí. Gracias, Cami. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda que les traigo el día de hoy? Primero son estos 4 puntos principales acerca de lo que veo en las empresas y el análisis que nosotros realizamos. Entonces, primero les voy a estar hablando de la simetría y confiabilidad en la información financiera presentada. El proyecto productivo debe estar acorde a su core de negocio y estrategia empresarial. Vamos a hablar un poco de los estados financieros y el comportamiento en centrales de riesgo y la base de deudores morosos del Estado. Entonces, comenzando en el primer punto, es muy importante para nosotros realizar esta validación y este cruce entre los diferentes documentos que se les pide a todo tipo de empresas. Entre ellos están la Cámara de Comercio, los estados financieros históricos de los últimos 3 años, el RUT, la declaración de renta del último año fiscal disponible. Y lo que nosotros realizamos es ustedes presentan como esta es nuestra empresa, esto es lo que nosotros hacemos y nosotros cotejamos con el objeto social que está en la Cámara de Comercio. Entonces es importante que el empresario tenga esa coherencia entre lo que me está diciendo que hace su empresa versus lo que yo estoy viendo en el CIU, en el objeto social de la Cámara de Comercio, y que guarde relación de las actividades económicas que presta. Otro tip acá que les doy es el capital en la Cámara de Comercio, en el segundo o tercera hoja que vemos,
vemos el capital de la empresa. Entonces está el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. La norma debe ser que el capital pagado debe ser igual, acá tenemos al lado derecho el patrimonio, sea igual al capital social. Entonces esta es una de las validaciones que nosotros realizamos para ver la coherencia y la simetría en la información presentada. Puede llegar a pasar el caso en que el capital autorizado sea mayor al pagado, esto no hay ningún problema, pero siempre el pagado debe ser el que se aparece acá en patrimonio. En caso en que sea diferente, es una causal de rechazo, no necesariamente, pero sí solicitamos una explicación de por qué esta diferencia entre esos dos documentos y llegado el caso en que el empresario realizó un aporte social para fortalecer el patrimonio de su empresa, pero pues no se actualizó en Cámara de Comercio, pues tiene que llegar a realizar esa actualización y compartirnosla. Otra información importante es acá el tema de los estados financieros que vengan firmados, que lo que dice acá como representante legal o gerente sea lo que pues yo veo en la Cámara de Comercio, si hubo una actualización pues igual solicitamos la aclaración y la actualización y también el código SIU frente ya a la declaración de renta pues que sea similar. Esto es muy importante a la hora de, nosotros tenemos un modelo interno de calificación de proyectos productivos y el SIU es determinante para determinar en qué etapa está ese proceso, ese proyecto que se presenta o en qué etapa está la empresa. Y acá tenemos la declaración de renta. Nosotros, ¿qué es lo que validamos? Que el efectivo, el patrimonio bruto, los pasivos y el patrimonio líquido guarde coherencia con los resultados de los estados financieros que nos presentan y que venga firmada la declaración de renta. Entonces, todo esto es una validación básica que se hace para, de cierta forma, ver la congruencia y la compatibilidad en la información financiera presentada. En el segundo punto, entonces, tenemos el proyecto productivo. Entonces, los recursos de ascenso deben estar acorde con el core de negocio y la estrategia empresarial del mediano plazo. Recordemos que acá en ascenso es muy importante la empresa y cómo se venda al inversionista. Entonces, es contarle la historia y decirle, con tu aporte vamos a desarrollar este proceso, este proyecto, estas inversiones que nos van a potencializar el negocio en el futuro. Y el inversionista pues va a entrar a ver y dentro de su conocimiento pues ver si le hace sentido o no invertir en la empresa. Entonces acá les traigo dos ejemplos de lo que se ve y qué pasa. A veces llega acá ascenso de pronto empresas que no tienen claridad en su estrategia o para qué quieren solicitar el dinero en nuestra plataforma. Entonces les traigo dos ejemplos de primero Nestlé, que sería un muy buen proyecto productivo, pues que Nestlé llegue y me diga, yo necesito X cantidad de plata para realizar la expansión de mi planta, la creación de y puesta en marcha de mi cuarta planta en Jumbo Valle. Entonces esto guarda relación con lo que es el objeto social de Nestlé. Caso contrario pasaría si digamos llegara a Apple y me dijera yo quiero 20.000 millones para realizar una plantación de maíz en California. Entonces tú dices acá como, pero el maíz, ¿qué relación tiene con Apple o con el objeto social? Entonces acá es importante guardar esa coherencia, no solamente para la presentación acá en Ascenso, en el comité de riesgos que se desarrolla, sino también de cara al inversionista y cuál es el mensaje que estás dando. En el tercer punto, bueno, pasamos ya a los estados financieros. Acá pueden ser cosas obvias que a veces si no se menciona puede que no sean tan obvias. Lo primero que nosotros realizamos y que se pide, además de lo anterior también, es esa ecuación contable que de cero. Han llegado casos acá a la plataforma que están descuadrados, que encontramos diferencias entre los totales y esto tiene que cuadrar al centavo de 0 pesos. Es decir,
que el total activo menos el pasivo menos el patrimonio sea igual a cero. Esa es como la ecuación contable que toda empresa debe presentar en sus estados financieros. Adicionalmente, que las notas, cuando nosotros revisamos la nota 10, digamos, obligaciones financieras de corto plazo, acá en el estado financiero, en la parte de arriba, nos va a decir que tiene 629.970.447. Y vamos a la nota 10 y resulta que tiene un total de 300 millones. Entonces ese total no está coincidiendo con las obligaciones que está registrando acá y es una causal de devolución y de aclaración, de corrección de que encontramos esas diferencias. Esto pasa muy a menudo y se genera como un retroceso porque mientras que ustedes pues realizan toda la validación de los estados financieros hasta que podamos llevar a comité, pues puede tomar un tiempo más considerable. Esto es súper importante que quede muy claro porque a la final, cuando se lanza la plataforma, parte de la documentación que el inversionista tiene disponible es la publicación de los estados financieros con sus respectivas notas. Entonces, esto ya queda como información pública y disponible para los inversionistas para que tomen su decisión. En Ascenso no estamos tomando como utilidades acumuladas negativas. Revisamos acá esta parte en la parte del patrimonio y el total del patrimonio debe ser positivo. Pasando ahora a los estados, al estado de resultados, entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? La utilidad en operación debe ser positiva, la utilidad operacional debe ser positiva, de por lo menos en el último año y en el corte que llevemos a 2025. Esto pues nos indica que la empresa ya pasó su punto de equilibrio y ya está siendo rentable y está generando utilidades positivas, al igual que la utilidad neta también tiene que ser positiva o resultado neto del año positivo. Una cosa de simetría de información también es que las fechas coincidan entre sí, y acá pues tenemos enero a diciembre del 21, esto también debe ser coherente para saber que estamos analizando en el mismo periodo de tiempo. Y acá les traigo un tema de liquidez y rentabilidad, que son dos conceptos claves a la hora de realizar la evaluación financiera y crediticia de las empresas. Entonces, acá les traigo esa pregunta de ¿qué es mejor? Y acá, si quieren abrir sus micrófonos, los escuchamos. Si es liquidez o rentabilidad, o las dos. Ángela, tenemos una mano levantada. Dale. ¿Vale? Se llama Eduardo Andrés. Hola Eduardo, mucho gusto. Hola a todos, buenos días, ¿cómo estás, Ángela? Mucho gusto. Mira, tengo una preguntita. ¿Se analizan los estados financieros de los últimos 2 años o cuánto es el horizonte de revisión de los estados El financieros? históricos de los últimos 3 años y el último corte disponible del año en curso. Entonces, lo ideal es que estamos a septiembre, nos adjunten por lo menos julio los estados financieros a este corte, lo más reciente que se tenga para tener como toda la historia de lo que ha pasado en este año. Vale, perfecto. O sea, yo, pues como los estados financieros generalmente son los comparativos del año contra el otro, entonces alcanzan a ser casi 4 años. Listo, súper, gracias. Listo. No sé si haya otra. Sí, hay manito una levantada. pregunta de Sandra Pastor en el chat. Sí. Y Sandra nos dice que si la plataforma es autogestionable, eh, bueno, no entendí, Sandra, la segunda parte, pero nos estaba preguntando cómo opera la plataforma. O sea, en el momento, supongo yo, cuando ya se monta la campaña, todo lo opera el equipo de Ascenso. Entonces, expliquémosle un poquito como esa parte. Yo sé que nos estamos adelantando un poco, pero pues de pronto irle explicando cómo es todo ese proceso, si tradicionalmente ustedes les van pidiendo documentos, ellos los van enviando y ustedes van aprobando pasos y ya cuando todo está completo se sube la campaña a la plataforma. Creo que esa es la pregunta que nos está haciendo Sandra. Ok. Pues acá tenemos dos
dos formas de subir la documentación. La primera es mediante la plataforma donde está el listado y cada vez que se va subiendo el documento frente al título que corresponde y ya una vez se valida de que cumplieron los requisitos mínimos para financiarse en ascenso, ya entra la parte de evaluación de empresas y el análisis y luego de esto, de revisar esa documentación y la entrevista comercial, se realiza una entrevista a profundidad ya para tocar temas financieros, de estrategia, cualitativos y con todo esto se elabora, digamos, un informe interno que se lleva a comité y el comité pues ya aprueba y de ahí ya empieza como ya la gestión de lanzamiento a la plataforma. No sé si con eso respondí a la pregunta. Ah, mira, Sandra levantó la mano. Vale. Hola Sandra, bienvenida. Activa tu micrófono. Ya me escuchan. Sí. Aló. Sí. Sí, señora. Ah, Perfecto. bueno. Bueno, me respondiste muy bien y me queda claro con lo que nos estaba respondiendo, pero yo tengo otra inquietud con respecto a lo que dices de los estados financieros. O sea que al momento de ustedes evaluar, si supongamos en 2022, 23 y 24, pues he tenido utilidades netas, pero supongamos que este año ha sido difícil y a septiembre puede dar negativo, porque supongamos que mis mejores eh, resultados pueden ser finalizando el año. Entonces, eso sería un impedimento para continuar con el proceso. No, Sandra, y lo que dices es muy importante y es si tus ingresos son estacionales que se generan al final del año, lo que nosotros pedimos es esa comparación de cierre financiero del año pasado versus las declaraciones de IVA para corroborar que efectivamente son estacionales y se hace la proyección teniendo en cuenta la naturaleza y la forma de generar los ingresos de la empresa. Diferente fuera que tú me dijeras que los ingresos no son estacionales y pues no ha sido tu mejor año. Entonces ahí entramos más a profundidad de entrevista, de evaluar si se le va a dar la vuelta al negocio o no en el siguiente año y para ver si es elegible o no en la plataforma. O sea, que ustedes de todos modos evalúan los resultados que se van presentando, no de una vez niegan la posibilidad de uno poder acceder a la inversión. Sí, en este caso es una evaluación más integral y profunda en todos los casos y teniendo en cuenta como la naturaleza del negocio. En este caso que tú me dices que son ingresos que se dan más hacia el final del año, entonces tomamos en cuenta esa naturaleza para hacer las proyecciones. Muchas gracias. Vale, con gusto. Y tenemos otro micrófono de Pierre. Aló, Ya está buenos Pierre Hola, aquí. días. Pierre. Buenos Sí, días, ¿me escuchan? ya te escuchamos, Pierre. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mira, sí, yo escuchando lo que decía pues la compañera Sandra, si no estoy mal en la anterior intervención, pues cada empresa tiene su historia, la forma de analizar e interpretar los estados financieros, pues aunque hay un parámetro genérico, y estoy hablando muy contable y financieramente, pues hay que contar, pues porque estamos pidiendo plata prestada, eso es obvio, ¿sí? El Solamente entender una. cómo el flujo de Ah, caja entonces no le voy a dar. el Déjala entender cómo el pues. flujo de caja No, no es en no. algún momento se debilita, ya sea si es cíclico o no es cíclico, si es eventual, bueno, ¿qué te digo? Pues porque hablo un poquito en mi caso puntual de las empresas que yo represento. Trabajamos con hidrocarburos y la situación es particular que a pesar de que tenemos unos clientes espectaculares de Ecopetrol en adelante, pues nuestras órdenes de trabajo se han espaciado de 2 a 3, inclusive hasta 5 meses. Entonces es cuando uno mira situaciones tan particulares en donde mis costos fijos y mis costos financieros se mantienen o posiblemente crezcan, pero mi facturación disminuye porque ya no estoy trabajando con todos los operadores en hidrocarburos al mismo tiempo. O sea, son mundos tan particulares
que en qué momento, digamos, como que rendimos la lección, en qué momento les echamos el cuento. Yo siempre digo un tintico bien espaciado y bien detallado para entender cómo podemos responder con el dinero que nos faciliten, poder devolver el recurso y obviamente pues mediar para que nuestro flujo de caja no se vea tan débil en cierta temporada o salir de la temporada en que estamos. Entonces, digamos como que ese es el vacío que me queda en qué momento contamos nuestras historias. En el momento en que nosotros realizamos la entrevista a profundidad, Pierre, ahí en ese momento como que ya entramos más al detalle y a fondo de lo que está pasando en la empresa, en su flujo de caja, en lo que proyectan, las preguntas que tengamos al respecto. Ahí es donde, digamos, ahí nos pueden dar más detalles de la operación y del día a día de la empresa. Ok, muchas gracias. Vale. No sé si hay más preguntas o Sí, en continúo el con la... chat nos dice, nos pregunta Viviana Portela que en qué sectores se enfoca Ascenso para otorgar la financiación o más bien cuáles limitan. Y también nos pide confirmar si los ingresos mínimos son de 900 millones de pesos. Entonces, me parece, no sé en qué momento, si lo tienes para más adelante, pues nos cuentas Sí, esa no lo información. tengo acá en la presentación, pero con gusto les compartimos esos sectores a los que no entramos. Normalmente son los tradicionales que no entra, por ejemplo, la banca como juegos de azar, agricultura, construcción, Agroindustria sí, ¿no? Agricultura, que es sector agroindustrial. primario, no. Ujú. Sí, primario no. Ok, Y bueno, tenemos una serie de sectores, pues si quieren ahora les compartimos esos sectores a vale, los que no entramos. De resto, pues ya se entiende que sí. Y los ingresos son 900 anuales mínimo. perfecto. Bueno, muchas gracias. Si quieres, Vale, podemos avanzar, Ángela. listo. Bueno, entonces acá justo de esas particularidades que tienen las empresas y que cada empresa es un mundo diferente, les quería traer este tema que es muy crítico en el manejo de la empresa, ¿no? Entonces, a veces podemos confundir liquidez o rentabilidad o sacrificar la liquidez ante la rentabilidad. Si bien acá les traigo como esa diferencia entre si bien la rentabilidad es crucial para el éxito y el sostenimiento del negocio en el largo plazo, el efectivo, lo que yo tengo en caja, es realmente lo que me impulsa para mantenerme operativamente hablando y para seguir en el mercado. Entonces, realmente si yo no tengo efectivo, pues no tengo para pagar las cuotas o las cuestiones en el corto plazo y muchas empresas se van, quiebran por liquidez, ni siquiera por rentabilidad. Cuando nosotros vemos en el estado de resultados, utilidades netas positivas y demás, si bien es un factor importante para nosotros determinar la liquidez, perdón, la rentabilidad y que operativamente esté siendo rentable, este es más, pasa a ser más un tema como contable y no significa que al final del año esa utilidad de 100 millones, por ejemplo, que nosotros vemos reflejados, sea efectivo y que tengamos 100 millones en caja, ¿no? Porque acá les pongo el ejemplo, por ejemplo, de una empresa que factura 1.000 millones, tú tienes 1.000 millones en el estado de resultados, los costos, los gastos, y te da una utilidad de 100. Pero resulta que cuando yo voy a ver mi caja, mis cuentas bancarias, de esos 1.000 millones que yo facturé, el 80% lo vendí a crédito y me lo van a pagar por allá en 10 meses o en un año, acá siendo un escenario más ácido. Entonces, realmente yo no tengo esos 800 millones en caja hoy, si bien los facturé y los vendí y todo, pero todavía no los he recuperado. Entonces, ahí es cuando tenemos que entrar más a detalle a mirar esa liquidez. Y acá les traigo un término que no sé si tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, tal vez no. Es como el efectivo es el rey, o en inglés lo que sería cash is king, ¿no? Entonces es
Básicamente, lo que manda la parada en la operación de una empresa es esa liquidez, es la capacidad de pagar a tiempo sueldos, arriendos, servicios públicos, proveedores, impuestos, y que la empresa maneje un nivel de efectivo adecuado para cubrir sus necesidades diarias. Entonces es como responderte preguntas básicas como, ¿tienes efectivo hoy para pagar mañana? ¿Puedes cubrir los gastos de esta semana o estás a punto de quedarte sin caja? ¿Qué estrategias estás generando? De pronto que estoy anticipando que en un mes se me acaba el contrato y al siguiente mes en qué clientes estoy generando esa caja para pagar lo que yo tengo fijo y que tengo que pagarlo sí o sí para mantener la operación de mi negocio. Entonces, el efectivo es como esa capacidad o esa herramienta tan útil en cualquier organización y nos sirve para la necesidad operativa, es cubrir proveedores, empleados, arriendos, servicios públicos y otros gastos que si no cubro esas operaciones diarias, pues básicamente la actividad de la empresa se detiene. Tengo el efectivo para crecimiento y para inversión, invertir en nuevas posibilidades, operaciones, expansiones, desarrollo de nuevos productos. Y también la estabilidad financiera para tener ese colchón frente a gastos imprevistos, otros desafíos financieros, unas subidas de tasas o cualquier choque externo que me pueda afectar la operación de mi empresa. Entonces, antes de eso es como... antes de pasar ya a la siguiente parte, es muy importante que el empresario nos presente su flujo de caja proyectado y ya con este ejercicio de flujo de caja es cuando ya el empresario se da cuenta de cuánto es la necesidad financiera que necesitan, cuánto pueden pagar en términos de amortización a capital, de intereses, en formular incluso acá en Ascenso la particularidad es que las empresas son las que dicen yo me quiero financiar a una tasa del tanto por ciento efectiva anual. Entonces el flujo de caja les da la herramienta para tomar esas decisiones, a qué tasa, a qué plazo y cuánto es lo que deben necesitar. No llegar como a la plataforma a decir, pues yo quiero entrar en Ascenso porque me parece muy chévere, pero pues lo que ustedes me puedan prestar, sin antes haber realizado como el ejercicio juicioso de estar sentado y decir, esto es lo que yo necesito en mi empresa para este proyecto en específico. ¿M? Y también tener la claridad de si yo estoy en Ascenso solicitando X cantidad de plata, ¿para qué lo voy a usar? Y vuelvo como al segundo punto del proyecto productivo. ¿Cómo voy a vender yo la historia ante el comité? ¿Cómo voy a vender la historia ante el inversionista? Y esos recursos me van a servir para qué y en qué se van a representar. En crecimiento, en consolidación, en nuevos productos, en lanzamientos y demás. Entonces, para poder tener como la historia completa. Entonces, nosotros siempre pedimos ese flujo proyectado. La forma en la que lo presentan realmente es optativo de cada empresa y según su naturaleza y cómo manejen sus negocios, pero pues lo primero que es, pero ¿cuál es la estructura? Acá les voy a presentar cuál es la estructura ideal que deberían tener, ¿no? Entonces, digamos, independientemente por la forma en la que ustedes lo presenten, no va a entrar tan técnico, pero siempre va a haber como una primera parte que es las actividades de operación, pagos de cliente, cobro de clientes, proveedores, inventarios, pasivos, todo lo que yo necesite para operar la empresa, actividades de inversión, pues ya inversiones en activos fijos, desinversiones y demás, y actividades de financiamientos, préstamos recibidos, pagos de obligaciones financieras corrientes, dividendos si los hay, y a la final entramos con estas dos cuentas de lo que yo tengo en inicio de año, lo que terminaría al final y lo que lleva al siguiente año. Entonces cualquiera de las dos formas de presentarlo es muy válido y como les digo ya depende mucho del tipo de
de presentación que se maneje, pero financieramente son esos 3 ítems principales. Y ya para ir cerrando, entonces tenemos acá el comportamiento en centrales de riesgo y en la base de deudores morosos del Estado. Siempre, siempre, sin excepción alguna, a todas las empresas y a sus socios y a sus codeudores se les realiza la consulta en centrales de riesgo. Entonces, acá pues que vemos el hábito de las obligaciones con el sector financiero, con el sector real, las abiertas, las vigentes y las cerradas, y el comportamiento de pago que tenemos acá en estos vectores de los últimos 48 meses. Entonces, por ejemplo, este es un cliente que tenemos acá, nosotros reportamos como financiación colaborativa. Entonces este es un cliente que está desde el 23 y ha pagado muy bien sus cuotas, y su puntaje de crédito ha sido 894, que está como en esa zona verde y que refleja un muy buen hábito de pago y compromiso con honrar sus obligaciones financieras. Acá, digamos que entre más verde estés cercano a esta línea, a esta ecuación, pues tienes un mucho mejor hábito de pago y es más fácil de venderlo en el comité. Que si ya entras acá en esta línea, en esta parte roja, naranja, pues muy seguramente vas a tener novedades en el hábito de pago, como lo vemos en esta empresa. Esta empresa tenía un score de 0, o sea, estaba acá en ya ni siquiera calificada en Experian, y ya con digamos, estas novedades es más difícil de llegar a recomendar un crédito de este estilo con todas estas novedades de pago. Si bien puedes tener las novedades de pago, si presentas el certificado de deuda al día o el pasisaldo de esa obligación que está en mora acá, podemos continuar con el análisis, la entrevista y el comité. Si definitivamente no tienes ninguno de los dos, pues es una causal de rechazo inmediata, porque tienes que estar al día en todas las obligaciones que presentes. Y lo mismo en la consulta del base de deudores morosos del Estado. Entonces, si se presenta alguna novedad acá, solicitamos como el acuerdo de pagos o el pasisalvo de que ya se saldó la obligación con esta entidad que lo reportó, y el justificativo de qué fue lo que pasó. Muchas veces es impuestos, bueno, cosas que pasaron en el transcurso hace 2 años, hace 1 año, pero es para nosotros muy importante tener esa historia de qué fue lo que pasó con este reporte en la base de deudores morosos del Estado. Y a grandes rasgos, pues esa es como una visión general de lo que tenemos y de lo que se analiza en Ascenso. No sé si tienen alguna duda, comentario. Sí, Sandra había hecho un comentario en el chat y no sé si sigue con la mano levantada. Sandra, ¿quieres volver a preguntar algo? Sandra Pastor. Bueno, no nos responde, pero ella había preguntado lo siguiente, que si era más importante entonces el tema del flujo de caja, de la liquidez, en realidad que presentar un resultado positivo, ¿no? Sí, sí, era Pues, eso. Hola, hola, Dale, hola. ¿Ya me dale, escuchas? Sandra, te escuchamos. Bueno, entonces, ¿me pueden ayudar respondiendo eso? Y quiero preguntar otra cosita, por favor. Sí, dale. Si quieres las dos de una vez. Entonces, la primera es Bueno, esa de lo de la liquidez, más que los sí. resultados del negocio. ¿Y la segunda cuál sería? La segunda es hasta qué valor pues tendría disponible para hacer una, pues que Una inviertan o campaña. apoyen, exacto, una campaña. Listo, Sandra. Entonces, mira, liquidez y los resultados de los estados financieros van de la mano. No se puede desagregar una cosa de la otra, sino que les quise hacer énfasis en la liquidez y en la presentación del flujo de caja, porque ese flujo de caja que nosotros pedimos, o esos estados financieros proyectados, si los tienen, es para evaluar la viabilidad y la capacidad de pago de la deuda que están solicitando. Y a Sí. tu segunda pregunta es lo que tu capacidad te dé realmente, bajo Sí. el análisis Con base en los integral, análisis. exactamente.
Pero mira, supongamos que es una cantidad importante que obviamente pues la empresa en este momento no tendría como disponibilidad de asumir unos pagos, unas cotas y ese tema. Entonces, ¿hay alguna otra posibilidad de que haya una inversión, una campaña? Porque es que cuando estuve en la primera capacitación del tema, yo escuché a la niña hablando de que podían haber unos inversionistas que les interesaría ser como parte, mm, Acciones. acciones, exacto. Sí. Ok. Entonces, esa Ujú. es como a donde va mi pregunta. Que no sea, que sean, también se tienen, La ¿no? Como deuda. decía Andrea, exacto, que se pueden hacer tres tipos de campañas y hay unas que se están estructurando para lanzar pronto, que Exacto, Sí, serían las correcto. de deuda, las de participación accionaria en la compañía, Las sí. eh, de... Y otra de ajá, notas convertibles que ya está próxima a salir. Ujú. exacto, Pero sí. entonces la de Entonces, acciones sí es posible en este momento, participación Sí, accionaria. sí, la de acciones está, esa línea también está abierta en este momento. Ujú. Bueno, pues porque como les digo, sería una inversión, digamos, de 5.000 millones, que es grande por Sí, la actividad, entonces por eso la pregunta. sí, esa está abierta. Ahorita yo les dejo el correo electrónico al cual pueden escribir para obtener mayor información sobre las líneas. Ujú. Listo, perfecto. gracias. Cami creo que tiene el formulario para que también puedan Ah, registrarse y perfecto. solicitar contacto con ustedes, ¿sí? Que les dan los Perfecto. datos ahí de nombre y demás. Yo creo que lo importante es, hemos invitado a empresas que calificaban, nosotros les fuimos pidiendo información, ¿cierto? Entonces hay unas empresas a las que les concedimos el acceso con la información básica que teníamos. Les dijimos, vale, están invitados, han sido aprobados, porque en el taller de la semana pasada, que fue muy completo, se presentaron siempre esas opciones que hay de financiación, ¿no? Que puede ser equity, que es la participación accionaria, o deuda, o incluso venta de Notas facturas, convertibles. demás. Ujú, las notas convertibles en acciones. Entonces, mi recomendación en este momento es, regístrense en el formulario que Cami creo que ya nos acaba de publicar, sí señora, gracias Cami. Regístrense. Un grupo de empresarios se postuló a la mentoría y nosotros les enviamos un mensaje diciéndoles, bueno, no cumple con los criterios iniciales, pero los invitamos para que ustedes escuchen la presentación. Me parece muy valioso lo que tú dijiste, Ángela, que puede, que nos preguntó Pierre, ¿no? Puede que en este año no esté con los resultados positivos porque el negocio tiene ventas estacionarias, ¿cierto? Los flujos son en un periodo distinto y ahí es cuando se pueden sentar cara a cara con un asesor de Exacto, ascenso, contarle cómo es un negocio, profundizar y ver las oportunidades, ¿no? Entonces, por exactamente. eso los invitamos a estas empresas que en principio no cumplían con unos criterios básicos, pero no conocemos en profundidad su ciclo productivo. Entonces, puede ser que al hacer esa solicitud de consultoría con una persona de ascenso, encuentren una manera de participar en la plataforma en alguna de las modalidades que hoy nos esbozó de manera, digamos, general Ángela y que nos dio esa profundidad desde el punto de vista financiero, que creo que ha sido bastante claro ese tema. Entonces, los invito a que se registren. Nosotros les compartimos ese formulario a las personas de ascenso para que los puedan abordar con un poquito más de información. Incluso incluimos ya la información que ustedes nos han suministrado de financiera para que ellos también tengan un perfil, pero ustedes les ayudan a profundizar en un conocimiento, digamos, mucho más detallado de su modelo de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, no veo más preguntas en el chat. Ángela, si tienes algún otro comentario, complementarlo. Yo sí tengo una preguntita que no ha surgido porque nos paramos en la parte financiera, pero uno siempre ve unas campañas muy lindas y como decía Andrea, esta es una oportunidad no solamente de levantar recursos, que la experiencia que yo tuve en conversaciones con varios empresarios que han participado en campañas en ascenso y están muy contentos, llegamos la primera vez porque necesitábamos plata. Y en la banca o era muy complejo o era muy demorado o definitivamente no nos aceptaban para prestarnos la plata por algún motivo. Pero hicimos luego más campañas porque nos pareció muy importante el impacto que tuvimos como empresa dentro del ecosistema, incluso
crecieron en nuevos mercados, lograron mayor reconocimiento, incluso hubo fondos distintos que los llamaron y dijeron, venga, ese modelo de negocio está muy bueno, yo quiero participar. No solamente prestarle plata en la plataforma de Ascenso, cómo nos podemos sentar a negociar y eso ha detonado el crecimiento de los negocios de muchos de los que han participado en la plataforma de Ascenso. Y lo que vemos es campañas donde hay un video, la persona, el vocero de la organización sale, cuenta cuál es la empresa, además ustedes los visibilizan, publican la información. Esa producción, ¿quién la hace? ¿Quién se encarga de armar ese pitch? Que Andrea ya tuvo una sesión, ¿cierto?, de mentoría el mes pasado, contando cómo se hacía un pitch y demás, que me nos parece súper interesante y se los vamos a compartir a todos los que han estado con nosotros en los talleres y se han inscrito porque nos parece de una potencia increíble. Entonces, ¿cómo es esa parte ya de marketing, puro marketing, Andrea? Perfecto, muy buena pregunta. Con relación a la parte de la construcción de la campaña, pues el protagonista es el empresario. No obstante, nosotros sí damos unos tips de cómo seducir a los inversionistas, cómo dar un mensaje claro, emotivo, conciso y un call to action para que los inversionistas digan, oiga, esta empresa está súper interesante, le voy a prestar o voy a ser parte o quiero ser parte de la compañía. Entonces, si bien en este momento la bolsa no ofrece como tal los servicios de, digamos, como de acompañamiento o asesoría, sí damos unos tips de cómo crear una campaña exitosa, que esa fue la mentoría pues que hicimos en la anterior ocasión. Em, y el video, nosotros tenemos unos proveedores que hacen todo el tema de producción y postproducción de los videos o la misma compañía lo puede hacer. Hay unas compañías que tienen pues unas áreas de marketing que son muy buenas y que pueden hacer el video. El video no debe tardar más de 2 minutos porque ya está comprobado que luego uno pone atención del video. El video tiene que contener pues la historia detrás de la compañía, hay que contarle de qué se trata la compañía, de qué se trata el proyecto y puntualizar pues el tema de qué es lo que yo estoy buscando y qué voy a dar a cambio a los inversionistas. Bien, entonces esa responsabilidad del video está a cargo de la compañía. Nosotros lo que hacemos es hacer una corrección de estilo en la parte de escritura que hagan los empresarios. Pero pues obviamente los empresarios son los que conocen bien su cuento y demás, entonces ellos nos dan ese suministro de información. Eso sería para la construcción de la campaña. Listo. Pues Sandra, que nos está diciendo que le compartan los videos, les vamos a enviar un especial en donde les vamos a incluir el acceso al taller 1, a la mentoría 1, donde Andrea nos contó cómo construir, mentira, no fue Andrea, fue un invitado especial que es el encargado, es el director de la Andy del futuro actualmente, que estuvo muy bueno ese taller. Entonces les vamos a enviar los enlaces para ese taller 1, para esa mentoría 1 sobre cómo construir tu pitch ganador, al taller de la semana pasada, que fue el 2, y también a esta sesión por si la quieren compartir con otras personas de sus empresas. Entonces, así damos por cerrada esta campaña. Andrea, yo creo que ha sido muy exitoso, muy provechoso para la comunidad de Misión Pyme. A los empresarios que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por sacar este espacio, una horita de mucho valor. Invitarlos nuevamente, si desean conocer en profundidad, visiten la plataforma de Ascenso, ¿cierto? Es importante que ustedes vean las campañas, las tasas a las cuales las empresas están invitando a los inversionistas a participar y creer en su proyecto de negocios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y Andrea, te enviaremos pues también la información de quienes soliciten este contacto con ustedes para que los puedan guiar de la mejor manera posible. A ustedes, ¿Listo? muchas gracias también. Feliz día. Bueno, un feliz día para Hasta todos. Que estén muy luego. Chao, bien. chao. Gracias.